Muy bien, niños, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a tocar el tema de las ramas físicas, ¿sí? Para eso, nosotros primero tenemos que saber qué es la física. La física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando te preguntan qué es la física, de frente, la ciencia que estudia los fenómenos físicos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, fenómenos como la simple caída de la manzana, el efecto que tienen los imanes, los rayos eléctricos, el hecho de hervir o vaporizar el agua, o los efectos de la luz. Todos ellos son fenómenos de la naturaleza. Y para ello, vamos a empezar primero de qué significa la palabra física. ¿Sí? La palabra física deriva de la palabra griega physis. Profesor, ¿qué significa naturaleza? La palabra griega, ¿por qué griega, profesor? Porque en la antigua Grecia se desarrollaron las bases de muchas de las ciencias, una de ellas la física, ¿sí? Como teniendo uno de sus mayores representantes al famoso Arquímedes, ¿no? Que vivió alrededor de 2 siglos antes de Cristo. Bien, para ello tenemos ciertas características. La física es una de las ciencias más antiguas. ¿Por qué una de las más antiguas, profesor? Fíjate, en esta imagen ya debes haber reconocido que es el Antiguo Egipto, ¿no? En el Antiguo Egipto se desarrollaron algunos conceptos de la óptica porque ya incluso utilizaban ciertos lentes, ¿no? Ciertos objetos para poder ver mejor. Al igual que en la antigua China, ¿sí? Se desarrollaron estudios sobre la astronomía, ¿no? Sobre el estudio del movimiento de las estrellas, ¿no? Y predicción incluso, ¿no? En ese caso podemos ver que es incluso mucho más antiguo que la antigua Grecia, ¿no? Luego también podemos decir que la física es una de las ciencias más desarrolladas por la humanidad. ¿A qué me refiero a eso? Que hemos tenido muchos avances tecnológicos gracias a la física. Por ejemplo, ¿no? La luz, ¿no? Hace un par de siglos nosotros nos alumbraba, bueno, nosotros no, nuestros antepasados utilizaban las velas, ¿no? Y luego de la invención de la luz eléctrica, bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? La luz eléctrica. Luego tenemos los trenes eléctricos, ¿no? Seguramente ustedes en algún momento ya lo usaron. Lima tiene un tren eléctrico, pero antes los trenes eran a carbón, ¿no? Se les llamaba ferrocarriles, ¿no? Luego tenemos las resonancias magnéticas, que antes eran solamente rayos X, pero ahora una resonancia magnética es mucho más detallado. Luego los celulares, ¿no? Antes era inconcebible hacer una llamada solamente de un móvil que no tenga conexión a ningún cable. Entonces, estas son una de las características importantes, ¿no? Entonces, ahora sí entramos a lo que vendría a ser ramas de la física. La física es dividida en muchas disciplinas, según el tipo de materia que estudia. ¿A qué se refiere eso, profesor? Existen distintos tipos de materia, ¿no? Una de ellas puede ser los cuerpos, como conocemos aquí unos bolos de bowling. También podemos tener como material calor, a la luz, al sonido, electrones en movimiento, ondas electromagnéticas. Todas ellas son tipos de materia, ¿no? Entonces, todas estas distintos tipos de materias tienen ramas de la física que los están estudiando. Por ejemplo, la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio. Si te puedes fijar en la imagen, nosotros como cuerpo tenemos a un automóvil, ¿no? Y estamos estudiando los movimientos que realiza y podemos predecir hacia dónde se dirige. Entonces la mecánica estudia el movimiento. ¿De qué? De los cuerpos. Luego tenemos a la acústica.
estudia los fenómenos relacionados al sonido. Fenómenos como por ejemplo el eco, ¿no? Cuando tú alzas la voz, ¿sí? El sonido llega a una superficie, este sonido rebota, entonces se genera un eco y tú lo vuelves a escuchar. Y esos son fenómenos que la acústica estudia, ¿no? Luego venimos a la óptica, que es los fenómenos relacionados a la luz. Fenómenos como arcoíris, ¿no? Difracción de la luz, muchos fenómenos que podemos ver y lo vamos a ir estudiando más adelante, ¿no? La termodinámica estudia los fenómenos relacionados al calor. Fenómenos, por ejemplo, como el calentamiento global, que tiene muchos conceptos de termodinámica, cambios de calor, ¿no? ¿Por qué la Tierra se está calentando? ¿Por qué fuera de ahí está fría? Entonces, son fenómenos que estudia la termodinámica. Estudia fenómenos relacionados al calor. Luego tenemos a la rama electricidad. Estudia a los electrones y los fenómenos de su movimiento. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Al momento de nosotros hacer mover electrones en un sentido, vamos a generar una corriente eléctrica y eso va a generar luz. ¿Y de dónde sale este movimiento de electrones? Justamente de la batería, ¿no? Entonces son fenómenos que estudia la electricidad. Luego nos vamos al magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Estudia la interacción entre imanes y su campo magnético. Por ejemplo, este tipo de imanes, ¿no? Sabemos que en algunas partes se atraen y en otras partes se repelen o se distancian, ¿no? Seguramente ustedes al momento de jugar con unos imanes se han dado cuenta de eso. Y esos fenómenos lo estudia el magnetismo. Luego tenemos el electromagnetismo, ¿no? El electromagnetismo estudia la relación que hay entre electricidad y magnetismo. Si te das cuenta, es una fusión, tanto de electricidad como magnetismo. Entonces, esta rama es la fusión de dos anteriores ramas, que es la electricidad y el magnetismo. Y esos fenómenos los podemos estudiar al momento de usar equipos tecnológicos, ¿no? Ya sean satélites, celulares, laptops, wifi. Todos esos fenómenos los explica el electromagnetismo. Gráficamente podemos tener a la física al centro, ¿sí? Y alrededor de ellos tenemos a todas las ramas que en conjunto nos dan el concepto de física general, ¿no? Todas estas ramas nos explican fenómenos de la naturaleza y están dentro de la física, ¿no? Muy bien, eso fue todo. Pueden ir a la segunda parte del video para la resolución de la práctica dirigida. Hasta luego.